A las 2 de la mañana, mi hermanastro me apuñaló con un destornillador. Sentí un dolor fuerte en el hombro mientras mis padres se reían, deja de exagerar. La sangre corría mientras enviaba un mensaje de auxilio antes de desmayarme. Lo que ocurrió después, sacudió a toda la casa. Me llamo Leila, tengo 19 años y soy soldado en el ejército de los Estados Unidos, estacionada en Fort Hood, Texas. Mi casa no es un hogar, es un infierno. Vivo con mi padre Walter, mi madrastra Judith y mi hermanastro Christopher, y cada día con ellos es como caminar sobre vidrios rotos. Pero lo que pasó esa noche de Acción de Gracias fue otro nivel. Nunca pensé que mi propia familia pudiera hundirse tanto. Estaba de permiso por unos días y regresé a casa porque mi padre insistió. Es tradición, dijo, como si eso significara algo en nuestra familia disfuncional. La casa, una de 2 pisos en las afueras de Quilleen, siempre me dio mala vibra. Entrar ahí era como meterme en una jaula. Esa noche, la cena fue el desastre de siempre. Judith, con su actitud de reina venenosa, no perdía oportunidad de atacarme. Mi padre, como siempre, se quedaba callado, dejando que ella manejara todo. Y Christopher, borracho antes de que sirvieran el pavó, me miraba con odio puro. ¿Qué tal el ejército, Leila? ¿Ya eres general o sigues limpiando botas?, dijo Judith con una sonrisa sarcástica mientras cortaba su comida. Christopher soltó una risa burlona, y mi padre ni levantó la vista del plato. Soy especialista, respondí, tratando de no caer en su juego. Y estoy entrenando para ser sargento. Había trabajado duro, pasando pruebas que ellos no podrían ni imaginar. Pero para Judith, todo lo que hacía era una broma. Qué lindo, dijo, como si hablara con una niña. Pero aquí en la vida real, las cosas no son tan fáciles. Christopher murmuró algo que no entendí, pero su mirada decía suficiente. Estaba harto de sus indirectas, así que me levanté. Me voy a mi cuarto. Gracias por la cena, dije, y subí las escaleras antes de que alguien pudiera responder. Mi habitación era lo único que me mantenía cuerda. Pequeña, con una cama, un escritorio lleno de manuales militares y una ventana que daba a un patio trasero descuidado. Cerré la puerta y me tiré en la cama, intentando no pensar en ellos. Eran como las 2 de la mañana cuando todo se salió de control. Estaba medio dormida, mirando mi celular, cuando la puerta se abrió de golpe. Christopher estaba ahí, tambaleándose, con una cerveza en una mano y un destornillador en la otra. Olía a alcohol desde lejos, y sus ojos tenían una rabia que me puso en alerta. Te crees mejor que nosotros, ¿verdad?, gruñó, dando un paso hacia mí. Mi entrenamiento militar se activó al instante. Me senté en la cama, lista para moverme si era necesario. Christopher, sal de mi cuarto. Estás borracho, dije, manteniendo la voz firme. No me des órdenes, gritó, y de repente se lanzó hacia mí. Sentí un dolor quemante en el hombro, como si me hubieran clavado un cuchillo. Miré y vi el destornillador enterrado en mi carne, justo debajo de la clavícula. La sangre empezó a salir rápido, manchando mi ropa. ¿Qué haces?, grité, empujándolo con fuerza. Cayó hacia atrás, pero se levantó riéndose como loco. Eso te pasa por creerte tanto, dijo, todavía sosteniendo el destornillador ensangrentado. Mi sangre. El dolor era brutal, pero no me paralicé. Agarré mi celular con la mano temblando y envié un mensaje a la sargento Isabel, mi mentora en la base. SOS. Casa. Apuñalada. No había tiempo para más. Escuché pasos subiendo las escaleras. Pensé que mis padres al menos me ayudarían, pero qué equivocada estaba. ¿Qué pasa aquí?, dijo Judith, apareciendo en la puerta con mi padre atrás. Vi la sangre corriendo por mi brazo, el destornillador en la mano de Christopher, y aún así, Judith se cruzó de brazos. ¿Un rasguño y ya estás haciendo drama, Leila? Me apuñaló, grité, señalando a Christopher, que ahora estaba sentado en el suelo, riéndose. Mi padre solo miró al piso, como si no quisiera ver. Seguro lo provocaste, dijo Judith, encogiéndose de hombros. ¿Verdad, Walter? Mi padre asintió, sin decir nada. No podía creerlo. Mi familia, burlándose mientras me desangraba. El dolor me nublaba la vista, pero alcancé a marcar el 911. Herida de arma blanca, murmuré al operador antes de que todo se apagara. Desperté en el hospital, con luces brillantes y una enfermera a mi lado. ¿Estás bien, cariño?, dijo. Perdiste mucha sangre, pero vas a salir de esta. Mi hombro estaba vendado, y cada movimiento dolía como el infierno. Pero estaba viva. La sargento Isabel entró poco después, con su uniforme impecable y una mirada que podía partir rocas. ¿Qué pasó, Leila?, preguntó, sentándose junto a mí. Se lo conté todo, la cena, las burlas, el ataque, la indiferencia de mis padres. Ella escuchó sin interrumpir, apretando los puños. Esto no se queda así, dijo cuando terminé.
Vamos a construir un caso. Todo lo que te han hecho, lo vamos a documentar. No van a salirse con la suya. Me dio un cuaderno y un bolígrafo. Escribe todo lo que recuerdes. Cada insulto, cada amenaza. Esto es una pelea, y tú sabes pelear. Isabel era dura, pero me conocía. Sabía que no me rendía. Esa noche, en el hospital, empecé a escribir. No era solo por el ataque. Era por años de abusos. Judith humillándome en cada oportunidad, como cuando en Acción de Gracias del año pasado sacó a relucir una beca que gané solo para decir que seguro fue por lástima. Christopher destrozando mi uniforme militar por accidente y riéndose. Mi padre, siempre callado, dejando que todo pasara. Cada palabra que escribía era un paso para liberarme. El dolor en mi hombro me recordaba lo cerca que estuve de perderlo todo, pero escribir me mantenía enfocada. La sargento Isabel se quedó conmigo hasta que me dieron el alta, 2 días después. No vuelvas a esa casa sola, me dijo, con esa voz que no dejaba espacio para negociar. Quédate en la base hasta que tengamos un plan. Acepté. No quería ver a mi familia, no después de lo que hicieron. Pero huir no era suficiente. Quería justicia. En la base, me instalé en el cuartel. Mis compañeros notaron el vendaje, pero no preguntaron. Los soldados sabemos cuándo callar. Isabel, en cambio, no me dio respiro. Vamos a construir un caso sólido, dijo, trayendo una carpeta. Necesitamos pruebas. Mensajes, fotos, lo que sea. Recordé su consejo, la evidencia es tu arma. Y yo iba a usarla. Revisé mi celular y encontré oro. Un audio de hace meses, cuando Judith me acorraló en la cocina, si no contribuyes más, te echo de esta casa, dijo, con un tono que era puro veneno. También tenía fotos de mi uniforme militar, rasgado por Christopher en una de sus rabietas. Y mensajes suyos, alardeando de cómo gastaba el dinero de mi padre en apuestas. Cada archivo era una pieza para tumbarlos. Isabel me presentó a Javier, un abogado que ayudaba a militares con casos como el mío. Era un tipo calmado, de unos 30 años, con gafas y una vibra que te hacía confiar. Leila, esto es serio, dijo, revisando mis pruebas. El ataque de Christopher es asalto con arma. La actitud de tus padres puede meterlos en problemas por negligencia. Pero hay más. ¿La casa es tuya legalmente? No lo había pensado mucho. La casa era de mi madre biológica, que murió cuando yo era niña. Mi padre y Judith la reclamaron, pero los documentos seguían a nombre de mi madre. Javier explicó que, como heredera, yo tenía derechos. Podemos usar eso, dijo. Si quieren pelear, que sepan que pueden perderlo todo. El plan empezó a formarse. No solo quería justicia por el ataque, quería cortar su control sobre mí. Isabel me enseñó a ser metódica. Piensa como en una misión, dijo. Cada movimiento cuenta. Así que escribí todo lo que recordaba, Judith llamándome inútil frente a sus amigas, Christopher llegando borracho y gritando que yo era una carga, mi padre dejando que todo pasara. Cada recuerdo dolía, pero me hacía más fuerte. Una semana después, mi padre llamó. Leila, necesitamos hablar, dijo, con esa voz débil que usaba cuando Judith lo empujaba. Lo de Christopher fue un error, pero no puedes meter a la familia en problemas. Sentí la rabia quemándome. ¿Un error? Me apuñalaron, y él lo llamaba un error. No hay nada que hablar, dije, y colgué. Pero grabé la llamada. Isabel me había dicho que no dejara pasar nada. Todo cuenta, repetía. Christopher, mientras tanto, seguía como si nada. Lo vi en redes, en bares, riéndose con sus amigos. Judith empezó a esparcir rumores, diciendo que yo había provocado a Christopher, que exageraba para llamar la atención. Típico de ella, torcer la verdad. Pero no me importaba lo que dijeran. Tenía pruebas, y eso era más fuerte que sus mentiras. Javier organizó todo. Primero, una orden de no contacto, dijo. Eso los mantendrá lejos mientras preparamos el caso grande.
También sugirió cargos contra Christopher por asalto y una demanda civil contra mis padres. Esto es por años de abuso, dijo. Podemos demostrar un patrón. La idea de enfrentarlos en un tribunal me ponía los nervios de punta, pero también me emocionaba. Por primera vez, sentía que tenía el control. Isabel me llevó a una oficina en la base para trabajar sin interrupciones. Pasábamos horas revisando documentos, escribiendo declaraciones. Eres una soldado, Leila, me decía. Esto es una guerra, y vas a ganar. Un día, revisando cosas viejas, encontré una carta de mi madre. La había guardado desde niña, escondida en una caja. Hablaba de la casa, de cómo quería que fuera un lugar donde yo creciera feliz. Leer eso me destrozó. La casa no era solo paredes, era lo único que me quedaba de ella. Judith y Christopher no tenían derecho a eso. Decidí que quería recuperar la casa. No para vivir ahí de inmediato, sino para hacerla mía, como mi madre habría querido. Javier preparó una reunión con mi familia, diciendo que era para mediar. La idea era confrontarlos con las pruebas, darles una chance de ceder y, si no, ir a juicio. El día de la reunión, mi corazón latía como si estuviera en una misión. Isabel y Javier estaban conmigo. La reunión fue en una oficina en Quillén. Mi padre, Judith y Christopher estaban al otro lado de la mesa. Christopher tenía esa sonrisa arrogante, como si todo fuera un chiste. Judith me miró con desprecio, y mi padre evitó mis ojos, como siempre. Javier empezó. Estamos aquí por los eventos del 27 de noviembre y lo que seguirá. Sacó las fotos del ataque, el audio de Judith, los mensajes de Christopher. Cada prueba era un golpe. Tenemos suficiente para cargos contra Christopher y una demanda contra todos. Pero queremos darles una oportunidad de resolver esto. Judith se rió. ¿Crees que puedes asustarnos, niña?, dijo. Pero cuando Javier mencionó la casa y mi derecho sobre ella, su cara cambió. Mi padre levantó la vista, sorprendido. Christopher se quedó callado. No queremos la casa, dijo Judith, pero su voz temblaba. Era mentira. La casa era lo único que tenían, y sin ella, estaban acabados. No es un drama, dije, hablando por primera vez. Me apuñalaron. Me humillaron. Y estoy harta. Firman una orden de no contacto y renuncian a la casa, o nos vemos en la corte. Mi voz no tembló, aunque por dentro estaba hecha un nudo. Christopher se levantó, gritando que no dejaría que una niñata le quitara nada. Javier lo cortó. Siéntate, Christopher. Tus deudas y tu historial no te ayudan. Un juez no será amable. Eso lo calló. La reunión terminó sin acuerdo, pero los había sacudido. Judith y Christopher estaban nerviosos, y mi padre parecía perdido. Al salir, Isabel me dio una palmada en el hombro bueno. Bien hecho, soldado, dijo. Esto no ha terminado. Esa noche, en el cuartel, no dormí. Pensaba en la casa, en mi madre, en cómo esto era más grande que yo. Estaba peleando por mi futuro. Y aunque sabía que mi familia no se rendiría fácil, también sabía que no iba a retroceder. Esto apenas empezaba. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Javier seguía organizando las pruebas, y la sargento Isabel me mantenía enfocada. No te distraigas, Leila, me decía. Ellos van a intentar cualquier cosa para salirse con la suya. Y tenía razón. Una tarde, recibí un mensaje de Judith. No sabes con quién te metiste, decía, seguido de una amenaza velada sobre consecuencias si no dejaba el caso. Lo grabé todo y se lo pasé a Javier. Perfecto, dijo. Esto solo fortalece nuestra posición. Christopher, por su parte, no se quedó quieto. Una noche, un amigo de la base me contó que lo había visto rondando cerca del cuartel, como si estuviera vigilándome. No me asusté, pero me puso en alerta. Llevé el asunto a Isabel, quien contactó a la policía militar. Si se acerca, lo arrestan, dijo. Y eso solo sumará a los cargos. Me sentía como en una misión, cada movimiento de mi familia era una oportunidad para contraatacar.
Mientras tanto, seguí recolectando pruebas. Encontré un recibo viejo en mi correo, de cuando pagué una reparación en la casa con mi propio dinero. Judith había dicho que era mi responsabilidad porque vivía ahí, pero nunca me lo agradecieron. También desenterré mensajes de mi padre, pidiéndome que no molestara a Judith, como si yo fuera el problema. Cada pedazo de evidencia era un ladrillo en el muro que estaba construyendo contra ellos. Javier decidió que era hora de subir la apuesta. Vamos a presentar los cargos contra Christopher y una demanda civil contra tus padres, dijo. Pero primero, necesitamos una audiencia preliminar. Ahí veremos si están dispuestos a negociar o si van con todo. La idea de enfrentarlos en una sala me ponía los nervios de punta, pero también me encendía. Había pasado años soportando sus abusos en silencio. Ahora, iba a hablar, y ellos iban a escuchar. La audiencia fue en un juzgado pequeño en Quillén, un edificio gris que parecía más una oficina que un lugar donde se decidía el destino de las personas. Isabel estaba a mi lado, con su uniforme impecable, y Javier llevaba una carpeta gruesa con nuestras pruebas. Cuando entré, vi a mi familia al otro lado de la sala. Judith tenía los labios apretados, como si estuviera conteniendo una rabia que apenas podía controlar. Christopher estaba desaliñado, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Mi padre, fiel a su estilo, miraba el suelo. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas, escuchó primero a Javier. Expuso el caso con calma, el ataque con el destornillador, las pruebas de abuso continuo, la negligencia de mis padres. Sacó el audio de Judith, las fotos de mi uniforme destrozado, los mensajes de Christopher. Cada palabra era como un martillo golpeando. Luego, presentó los documentos de la casa, mostrando que yo era la heredera legal. Mi cliente busca una orden de no contacto y la transferencia de la propiedad, dijo. También presentaremos cargos criminales contra Christopher por asalto. El abogado de mi familia, un tipo nervioso que parecía no estar preparado, intentó defenderlos. Dijo que el ataque fue un malentendido, que Christopher estaba borracho y que yo exageré. Judith incluso tuvo el descaro de hablar, diciendo que yo siempre había sido difícil y que estaba dividiendo a la familia. Pero el juez no parecía impresionado. Cuando Javier reprodujo el audio de Judith amenazándome, la sala quedó en silencio. Hasta mi padre levantó la vista, como si por fin entendiera la gravedad de todo. El juez dio un receso para que las partes hablaran. Javier nos llevó a una sala aparte. Están nerviosos, dijo. No tienen mucho con qué defenderse. Creo que podemos presionarlos para que cedan ahora. Isabel asintió. Hazlo, Leila. Termina esto. Volvimos a la sala, y Javier presentó una oferta: mi familia firmaría la orden de no contacto y renunciaría a cualquier reclamo sobre la casa. A cambio, no iríamos por una demanda civil completa. Si no aceptaban, los arrastraríamos a un juicio largo, con cargos criminales y todo lo que pudiéramos lanzarles. Judith intentó protestar, pero su abogado la calló. Christopher estaba pálido, y mi padre, por primera vez, me miró a los ojos. No dijo nada, pero su expresión era de derrota. Después de unos minutos tensos, aceptaron. Firmaron los papeles de la orden de no contacto y renunciaron a la casa. El juez lo aprobó, y así, en una sala fría de Quillén, gané mi libertad. Pero no sentí euforia, solo alivio. Había ganado una batalla, pero las cicatrices, físicas y emocionales, seguían ahí. Cuando volví a la casa, ya no era el campo de batalla que recordaba. Con la ayuda de unos amigos de la base, empecé a transformarla. Pinté las paredes de blanco, cambié los muebles viejos por unos sencillos que compré con mi sueldo. El cuarto donde Christopher me atacó ahora era un espacio luminoso, con una planta en la ventana y un escritorio nuevo. Cada cambio era como borrar una parte de ellos. La casa ya no era de Judith, ni de mi padre, ni de Christopher. Era mía, y por primera vez, se sentía como un hogar. La cicatriz en mi hombro se convirtió en un recordatorio, no de la noche que casi me mata, sino de lo que sobreviví. La llamé mi medallón de honor, algo que gané peleando por mí misma. En la base, seguí entrenando, y meses después, me ascendieron a sargento.
Isabel estaba orgullosa, y yo también. Pero no me detuve ahí. Empecé a hablar con otros soldados, compartiendo mi historia. Muchos habían pasado por cosas parecidas, familias tóxicas, abusos que nadie veía. Con el apoyo de Isabel, organicé talleres en la base, donde enseñábamos a documentar abusos y buscar ayuda legal. También di charlas en conferencias militares, contando cómo convertí mi dolor en fuerza. Cada vez que hablaba, veía ojos que se iluminaban, soldados que se sentían menos solos. Mi historia no era solo mía, era de todos los que luchaban en silencio. Un día, mientras pintaba el porche de la casa, recibí una carta. Era de mi padre. No la abrí de inmediato, una parte de mí temía lo que diría. Pero cuando lo hice, no había excusas, solo una línea: lo siento, Leila. No respondí. No necesitaba su arrepentimiento. Había encontrado mi paz, y eso era suficiente. Ahora, la casa es mi santuario. Planto flores en el patio, algo que mi madre amaba. Cada día, me despierto sabiendo que gané algo más grande que una casa o un caso, gané mi vida. Y mientras sigo sirviendo en el ejército, mi misión es clara: asegurarme de que nadie más luche solo contra el abuso. Mi voz, mi cicatriz, mi historia, son armas para iluminar las historias silenciadas de otros.